Buenas tardes, estimados alumnos. Ahora vamos a continuar con el módulo 4. Voy a desarrollar lo que se refiere a un anexo de la primera parte de la clase 1 que tiene que ver con los indicios. Nosotros hemos visto ya toda la primera parte del módulo, el cual además ustedes tienen el cuadro complementario como para ir guiándose al respecto. Al final de ese cuadro hemos hablado de una cuestión que tiene que ver con la prueba o indiciaria o con los indicios puntualmente, sosteniendo que los indicios son una prueba crítica, o sea, y una prueba indirecta, porque el indicio en sí mismo no es una prueba de la existencia de un hecho, sino es una evidencia de que puede existir o no un determinado hecho. Por lo tanto, en esta segunda parte de la clase 1 vamos a desarrollar muy cortito, pero muy preciso, qué es el indicio y cuáles son las diversas clasificaciones que podemos tener de los indicios. ¿Mm? Vamos a compartir la pantalla para poder ver el cuadro que ustedes ya tienen, pero para de alguna manera guiarnos nosotros con este cuadro, en el cual vamos a analizar esto de qué es un indicio o a qué se refiere un indicio. Bien, fundamentalmente como concepto podemos decir que los indicios tienen que ser entendidos como todo, puede ser todo objeto, o sea, un objeto material propiamente dicho, o puede ser algo que ha quedado como un rastro, como una marca, como una señal en algún momento en el proceso en el cual se desarrolló la conducta que se imputa a una persona desde el punto de vista del derecho penal o que se demanda el cumplimiento desde el punto de vista del derecho civil. Podemos decir que el indicio es un vestigio, una evidencia. Podemos decir que el indicio es algo que se presume que nos pueda servir para la realización de una prueba ulterior o posterior en la que vamos a agregar el indicio como un elemento que nos va a conducir a resolver lo que se nos ha propuesto como cuestión de discusión dentro de lo que es la prueba propiamente dicha. El hecho delictivo en el caso del ámbito del derecho penal o la demanda de una conducta o del cumplimiento de una conducta dentro del ámbito del derecho civil nos puede ayudar a través del sistema de indicios a demostrar la existencia o no de esa conducta y la responsabilidad o no de los sujetos que han intervenido en la realización de la conducta. Obviamente que nosotros podemos encontrar diversas cantidades de indicios de distintas maneras, de distintos modos. Podemos encontrar indicios que varían en cuanto a la naturaleza, en cuanto al estado en el que se encuentra, el origen en el cual pueden aparecer el indicio, el momento en el cual lo encontramos o la capacidad que tenemos al respecto. Para poder entender un poquito esto, vamos a ir desarrollando cada una de las distintas formas en las que podemos encontrar el indicio. Primeramente, el indicio desde el punto de vista de la naturaleza. El indicio desde el punto de vista de la naturaleza, podemos encontrar los denominados indicios físicos, o sea, aquellos objetos, o elementos materiales concretos que aparecen en la escena criminal, en el ámbito de derecho penal, o aparecen en las conductas reclamadas en el ámbito del derecho civil, que pueden tener un uso específico o no. Puede ser un arma, o puede ser una botella, o puede ser una lapicera, o puede ser un papel. Otra naturaleza del indicio puede ser químico, o sea, en el que el indicio surge de una sustancia que puede servirnos para identificar algún otro elemento
o para constituir la existencia de algún elemento en el lugar, como por ejemplo señales de ácido o el ácido propiamente dicho, o algún elemento abrasivo que puede ser para degradar un objeto, básicamente. O también la naturaleza del indicio puede surgir de los denominados indicios biológicos. O sea, se trata de todos los indicios que surgen del fluido propio del cuerpo de cualquier ser humano, que permiten el análisis de la víctima o permiten el análisis del imputado o del demandado, en el que se busca establecer relaciones de contacto físico entre ese fluido y un sujeto determinado. Obviamente puede surgir esto de lo que se llama, el fluido puede ser propio de la víctima, puede ser propio de la persona a la que yo demando o a la que yo reclamo o a la que se le imputa un hecho, cualquier clase de fluido, o sea, puede ser sangre, puede ser sudor, puede ser esperma, puede ser este, saliva, cualquier clase de fluido, orín, cualquiera, esos nos pueden ayudar. Además, hay la posibilidad de que ese indicio también puede ser de la víctima, pero encontrarse en el sujeto imputado, o puede ser del imputado y encontrarse en el sujeto de la víctima. Esto se da a través de lo que se llama el principio de intercambio. Por ejemplo, en una pelea, en una discusión entre la víctima y el imputado, por ejemplo, los rastros que pueden quedar bajo las uñas de la víctima, o en el caso de los abusos sexuales, pueden quedar en la ropa íntima de la víctima o del imputado. Eh, Puede suceder que surjan estos elementos químicos, o perdón, estos elementos biológicos, surgir a través del momento en que se habla, por la transmisión propia de la saliva. O sea, esto se llama principio de intercambio. O sea, el indicio no solo puede encontrarse en la víctima y ser de la víctima o de la persona imputada o de la persona demandada, sino encontrarse en alguna de las dos partes, pero ser de la otra. ¿Mm? También el indicio lo podemos clasificar según el estado en el que esto se encuentre. Acá yo les marqué, por ejemplo, los denominados indicios móviles, o sea, aquellos que son eh, indicios que pueden ser transportados, ¿m? Que son fáciles de llevar por su peso o por su volumen, como un arma, por ejemplo, una munición, un cuchillo. Son elementos que pudieron haberse utilizado para la comisión de un delito y que pueden ser transportados y encontrados en otro lugar. Pueden ser indicios fijos, o sea, algo que no se puede separar de la escena de los hechos, como por ejemplo rastros de sangre en una pared, raspaduras de la pared producto de un golpe, o con un objeto contundente, de una munición, de una bala que choca en la pared, un hierro que choca en la pared, por ejemplo. Los indicios palpables, o sea, los indicios palpables son aquellas pistas que los investigadores, los forenses, los de la policía criminalística o los propios peritos puedan descubrir mediante el análisis del sitio, en el lugar en que se encuentran, y de los hechos producto de una observación en el lugar. ¿Mm? O sea, yo puedo observar el lugar y encontrar un elemento que puede servirme, pero ese elemento no surge a simple vista, sino surge porque yo lo puedo tocar, como una deformación puede aparecer de un objeto o en la misma persona o en la ropa, ¿no? Por otro lado tenemos los indicios latentes, o sea, aquellos indicios que en definitiva no se perciben, no precisan a simple vista, sino que están presentes y requieren
de instrumental especial o de productos químicos para poderlo extraer, poderlo descubrir. Estos indicios, para que ustedes lo entiendan, estos indicios latentes son, por ejemplo, lo que llamamos los registros de huellas. Los registros de huellas que ya vamos a ver, existen tres clases de huellas, aquellas que la podemos visualizar, aquellas que se llaman modeladas o plásticas y las que se llaman latentes, o sea, aquellas que están en el lugar, pero que yo no las puedo ver. Por ejemplo, las huellas mías que están en este vaso, nadie las puede ver, pero están allí, y esos son indicios latentes de que yo estoy acá o que yo lo he tomado ese vaso. Y para poderla extraer requiere un instrumental especial, requiere un trabajo técnico especial para poder descubrirlas. También pueden existir los denominados, el indicio puede ser transitorio, entonces el estado del indicio es transitorio, o sea, no dura mucho tiempo el indicio, pues se descompone con el tiempo, puede ser un objeto que esté al aire libre, producto de erosión del viento, del agua, o puede ser el mismo cuerpo de la víctima que producto del tiempo llega a su proceso natural de descomposición y no se lo puede extraer, o sea, se requiere que sea rápido el proceso para poder extraer indicios de allí, o los indicios definitivos, que son aquellos indicios que permanecen con el tiempo de manera inalterable en el sujeto o en el objeto, que tiene características digamos, que le permiten durar en el tiempo y poder ser almacenados y guardados, como por ejemplo una pistola, una munición, o la fotografía de una raspadura en una pared. Cualquiera de estos, de los que yo les estoy mencionando, y estoy repetitivo en los ejemplos para que ustedes vean que no es que los indicios pueden ser de una u otra forma, sino que los indicios además deben ser de manera, se pueden mezclar, pueden ser indicios móviles, indicios palpables, pueden ser indicios latentes y transitorios, o pueden ser indicios definitivos y fijos, o indicios definitivos y móviles. Hay distintas clases de indicios que podemos encontrar nosotros. Por otro lado, también podemos encontrar lo que se llaman los indicios según el lugar donde esté. El indicio puede estar en el lugar del hecho donde yo he desarrollado la conducta que estoy reclamando, la conducta que estoy imputando, y esa conducta se desarrolla en el indicio puede ser encontrado allí. Cualquiera de estos indicios que he mencionado antes, un indicio físico, químico, biológico, un indicio móvil, un indicio palpable, un indicio transitorio, definitivo, cualquier de estos indicios puedo encontrarlo en el lugar del hecho. Eh, por otro lado, puede ser que el indicio se encuentre en el cuerpo de la víctima. O sea, son aquellos elementos que, sin ser una prueba contundente, me muestra que la víctima ha tenido un vínculo o con otro sujeto o con otro objeto y que eso ha quedado registrado en su cuerpo, ya sea, como les mencionaba aquí yo precedentemente, el caso de los indicios biológicos o los indicios químicos, por ejemplo, el disparo de un arma de fuego a corta distancia. Encontramos eso en la zona, en el cuerpo de la víctima, o indicios que se encuentran en zonas aledañas, o sea, cerca, objetos que están cerca del lugar o en otros lugares, pero que tienen que ver con el hecho que ha sido objeto de investigación. Estos pueden ser, por ejemplo, estos indicios que son móviles, o sea, indicios que se pueden transportar fácilmente, yo puedo encontrarlos, y esos indicios que yo puedo encontrar en esos lugares pueden ser lugares cercanos, no en el cuerpo de la víctima, no ya en el lugar del hecho, sino cercanos al lugar del hecho o en zonas aledañas al lugar del hecho. Pueden ser que el inicio esté en el cuerpo del victimario, o sea, ya sean signos, lesiones o objetos que a consecuencia del enfrentamiento entre la víctima y el victimario, el sujeto activo ha recibido lesiones o ha recibido daños en su cuerpo, en su ropa, o salpicaduras de sangre, o salpicaduras de algún fluido particular de la víctima, que queda registrado tanto en el cuerpo como en la vestimenta,
Esto es lo que nosotros acá les mencioné cuando hablé del estado de los indicios, me vinculo a los indicios palpables, por ejemplo, o a los indicios latentes, y cuando hablo de la naturaleza de los indicios me refiero a los indicios físicos o a los indicios biológicos, por ejemplo, como para que ustedes tengan una idea. También el indicio lo podemos clasificar o encontrar de acuerdo al lugar donde han sido habidos, una evidencia pericial. Por ejemplo, el perito, el especialista forense, elabora en función de un informe específico que realiza y obtiene un resultado. O sea, acá yo estoy usando una palabra que yo quiero que le presten bastante atención al respecto, ¿no? Cuando hablo de evidencia, la evidencia no es una prueba, quiero aclarar, la evidencia no es una prueba, la evidencia es un trabajo del cual yo puedo extraer algún elemento que me sirve para poder armar una prueba. La evidencia es una cuestión muy particular, que conforma un informe, pero no es un trabajo pericial. Cuando yo hablo de evidencia pericial es un elemento, por ejemplo, el informe físico-mecánico de los vehículos que han sufrido un accidente de tránsito o un siniestro vial no es una prueba accidentológica, no es una pericia accidentológica, sino es una evidencia pericial que me va a ayudar a poder resolver la pericia accidentológica. Otra evidencia que me puede servir a mí como una evidencia o un elemento indiciario es la testimonial. O sea, la declaración de un testigo me puede servir para poder aclarar un hecho o poder ayudarme a aclarar cuestiones oscuras en el hecho o poder ser el punto de inicio de la investigación de un determinado hecho que surja de manera espontánea o que surja a consecuencia de preguntas específicas, pero que en definitiva sea expresado por el testigo. La denominada evidencia por confesión, o sea, esto también surge cuando es un indicio. ¿Por qué? Porque es un elemento en que me puede servir o no para lograr llegar al resultado pretendido, pero que surge cuando el sujeto activo, o sea, el victimario, brinda información específica sobre dónde se encuentra la víctima o dónde se encuentran los elementos que utilizó para llevar adelante el acto delictivo o el acto de irresponsabilidad civil, como por ejemplo un contacto, una falsificación o una adulteración. La evidencia que surge por reconocimiento, esto surge cuando alguien que forma parte, ya sea vinculado a la víctima o la víctima en sí, hace un reconocimiento de algo, de un objeto determinado, o cuando un personal especializado, o sea, de criminalística, generalmente la policía, o un perito en algunos casos, al momento de analizar el objeto, de analizar, y haciendo una revisión del lugar, una revisión de la fotografía o una revisión de los elementos que le han sido entregados, advierte la presencia en esos elementos de otro elemento que puede ser material, visible o palpable o latente, del cual surjan elementos que me va a conducir a resolver la situación o la actividad criminal que estoy investigando o el reproche civil que estoy realizando. O sea, para que ustedes lo entiendan, me dan el vaso a analizar y yo en el análisis del vaso encuentro que además de la huella hay saliva. Entonces hay un reconocimiento de un especialista, el cual en el análisis encuentra un elemento. O puede surgir que algún testigo reconozca un elemento, dice, eso era mío, estaba allí, que dice, o que supuestamente se sostiene, que el sujeto activo de la acción ha realizado o ha utilizado para provocar el hecho dañoso. O la evidencia indiciaria que surge de lo que se llama la reconstrucción del hecho. O sea, ante determinadas circunstancias, los jueces deciden llevar adelante un proceso de reconstrucción. Cuando hacen el proceso de reconstrucción en el lugar en el que se produjo, aparece
alguna evidencia de una prueba posible o probable de que el cual el magistrado presente en el lugar y las partes, obviamente, que quieran estar, encuentran y que les puede servir como elemento de análisis o como punto de partida para poder llegar a la conclusión. En el lugar se encuentra un elemento, una munición que no había sido analizada en ese momento, se encuentra un tornillo, se encuentra un arma, se encuentra ropa, se encuentra vestigios de sangre, se encuentra algún elemento que pueda servir. Esos son lo que se llaman los indicios o evidencias que surgen en el origen del lugar del hecho o de alguna otra actividad procesal que se realiza que puede ayudarnos a resolver lo que pretendemos llevar adelante en este proceso de investigación. Por otro lado, también podemos determinar cuándo aparece esta prueba indiciaria, el momento en que se produjo esta prueba indiciaria. Puede ser un indicio que surge como antecedente de la conducta, o sea, que se le encuentra no en el momento en el que el sujeto actúa y no en el lugar en el que el sujeto actúa, sino que surge de un momento previo a la actuación del sujeto, que son los denominados actos preparatorios para actuar, y en un lugar distinto del lugar del hecho. Estos son los denominados antecedentes, indicios por antecedentes. O sea, yo hago un allanamiento en el lugar, en el domicilio del imputado, para que ustedes lo entiendan más fácilmente, y encuentro allí determinados elementos que me conducen a entender que ese sujeto estaba preparando el hecho, que el hecho no fue una circunstancia accidental, sino que fue preparado, que había ciertos elementos que me conducen a entender que el sujeto acondicionó todo para realizar determinada conducta. Puede ser que el momento en el que aparece el indicio sea concomitante con la realización del hecho, en el lugar del hecho, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. En definitiva, esos son los inicios más importantes del proceso de investigación. ¿Por qué? Porque están ahí, porque yo lo puedo captar a través de la planimetría, captar a través de la fotografía, temas que vamos a ver en el próximo video, pero que en definitiva me permiten tener mayor fuerza, porque lo tengo en la escena del crimen y lo tengo ya sea en la víctima o en el victimario, o ya sea por lo que yo les mencioné anteriormente, el principio de intercambio de elementos entre los dos sujetos que han intervenido. Y luego tenemos los denominados indicios consecuentes, o sea, aquellos que se generan con posterioridad al hecho. Por ejemplo, cuando el sujeto se deshace el arma y posteriormente aparece el arma, ya sea porque la policía hace una investigación, porque hay un testigo que la ve, que el victimario la tira, la intenta hacer desaparecer y pone en conocimiento de esa situación. O sea, son indicios posteriores, una consecuencia de la conducta que yo reclamo. Por último, tenemos los indicios denominados por la capacidad probatoria, o sea, la importancia que nos va a servir para demostrar la prueba que nosotros queremos a través del indicio. Si les recuerdo, lo que yo mencioné en el video anterior, el indicio es un eslabón de una cadena. Para poder realizar la cadena indiciaria, yo tengo que tener un primer eslabón que tiene que ser cierto, verdadero y unívoco. Si no, no me sirve como elemento de prueba. Porque si yo tengo frente a una prueba indiciaria la posibilidad de dos caminos, o sea, ya el indicio se equivocó. Ya me puede conducir a un resultado como a otro. El indicio tiene que ser unívoco, preciso y concordante o cierto. La primera capacidad que le podemos encontrar al indicio es que este tiene que puede ser directa o debe ser directa. Es el más fácil, el más evidente, el que me permite concretar el primer eslabón de la cadena indiciaria. Es el que me permite establecer de manera directa la relación entre el componente encontrado, la víctima y el victimario, la víctima y la escena, el victimario y la escena.
O sea, estas tres patas se dan en los indicios que son directos y que son concomitantes y que tienen características de algunas de estas en cuanto a su origen, de las que hemos mencionado. O sea, generalmente el indicio pericial o que se da en el lugar del hecho, o en el cuerpo del victimario, o que son, según el estado, cualquiera de los estados que hemos mencionado, y que por su naturaleza puede ser de cualquiera de estas tres clases de naturaleza. Esos son los indicios que se obtienen de manera directa. Luego están los indirectos, y acá ya tenemos un indicio que puede ser concreto, que puede ser eh, eh, específico, digamos, de algún momento, de alguna manera, pero que no es un indicio que surge de manera directa, sino es un indicio que no nos sirve, para ser más claro, antes de desarrollar el tema, es un indicio que no nos sirve como una prueba o como un elemento para convertirse en el primer eslabón de la cadena, porque no es cierto, no es concreto, no es objetivo o no es un objeto real y preciso y concordante. Por lo tanto, el indicio o la evidencia indirecta requiere de otro indicio o de otra evidencia que lo ayude a que junto a ese puedan convertirse en el primer eslabón de la cadena o puedan ayudar a corroborar la existencia de él. En cuanto a análisis, o sea, puedo tener la sangre, pero necesito de otro elemento. Puedo tener el arma, pero no me alcanza con el arma. El arma es una evidencia indirecta. Necesito otra para poder ayudarme a ese resultado. En tanto que una evidencia directa es la munición. Tengo la munición y esa es la munición que provocó la muerte de una persona. Por otro lado, tenemos lo que se llama la evidencia o indicio legítimo. O sea, esta evidencia o este indicio es el que surge de haber sido recuperado dentro de la escena del crimen, o sea, en el lugar del hecho, un indicio que debe ser sin duda concomitante o consecuente y que, como dije acá, se produce en el lugar del hecho, o del cuerpo propio de la víctima. Allí este indicio que se llama o evidencia legítimo, o indicio legítimo, debe cumplir una serie de principios de la ciencia forense que hacen o que lo convierten en una evidencia legítima. Debe estar respaldado este indicio para poder ser analizado por una correcta cadena de custodia. Debe ser reservado de manera correcta y aséptica. Y además debe ser aceptada de acuerdo a los principios de la física, si es que es necesaria la intervención de la ciencia de la física para el análisis de esto. Y este indicio sin duda que se va a convertir en lo que se llama un elemento esencial para componer, para crear la cadena indiciaria que me va a llevar a un resultado. Porque el indicio legítimo, evidencia legítima, va a ser el primer eslabón, el eslabón central, fundamental para construir la cadena indiciaria. Sin duda, lo que quiero dejarles en claro es que la división que yo hice es meramente didáctica. O sea, no es una división real, sino una división didáctica para que ustedes puedan comprender las distintas clases o la distinta clasificación en la que podemos encontrar los indicios. Pero como yo les fui mostrando a lo largo del video, el indicio puede coincidir el lugar, el momento, puede coincidir la capacidad, puede coincidir el estado en el que se encuentra. O sea, puede haber coincidencia de dos o más características y en función de eso convertirse el indicio en ese elemento central que yo les digo que debe ser unívoco.
No debemos olvidar que el indicio, para que pueda armar la cadena indiciaria, tiene que ser objetivo, real, concordante y unívoco. O sea, no debe haber posibilidad de dos caminos, tiene que ser uno solo. Se debe conducir a otro eslabón, y ese a otro eslabón, y ese a otro eslabón, hasta llegar al final de la cadena. Y allí, cuando tenga la cadena indiciaria armada, podré decir que tengo un cúmulo de elementos indiciarios o evidencia que me conducen a una prueba concreta de que esa arma le pertenecía al imputado, de que esa arma fue percutada por el imputado, de que de esa arma salió una munición que terminó en el cuerpo de la víctima, que produjo tales y tales daños. ¿Mm? Y a partir de allí puedo llegar a la respuesta de la primera pregunta, la pregunta indiciaria. Este primer indicio, este primer elemento que yo he encontrado, ¿es real? Sí. ¿Es concordante con los demás? Sí. Y es unívoco. No me permite otra alternativa y otro camino. Bien, con esto dejo concluido y dejo cerrado lo que es la primera parte de este módulo, y con lo cual dejo abierto lo que va a ser también el próximo video, que va a corresponder a la clase 2 del módulo 4, que tiene que ver con las ciencias forenses. Una parte, un video que va a ser un poquito más largo y más extenso, porque vamos a ver la mayoría de las ciencias forenses que nos ayudan a poder realizar las distintas clases de pruebas a las que la situación criminal nos compromete en cada accionar puntualmente. De todas maneras, si por ahí el video si era muy extenso, lo voy a dividir en dos, pero en principio es intentar centrar en un solo video toda la ciencia forense, o la mayor cantidad posible de ciencia forense. Muchísimas gracias y lo veo en el próximo video.